Amigos, lo que van a escuchar ahora es simplemente chocante. 3 días después de la muerte de Paquita la del barrio, su hijo finalmente rompió el silencio y reveló una verdad devastadora que nadie esperaba. Durante toda su vida, Paquita fue una mujer fuerte, una guerrera que no tuvo miedo de desafiar a los hombres y exponer sus dolores a través de la música. Pero ahora, tras su partida, secretos oscuros salen a la luz y lo que su propio hijo reveló está dejando a los fans y a los medios en estado de shock. Todos sabíamos que la relación de Paquita con sus hijos no era la más cercana, pero ¿acaso en los últimos años fue manipulada? ¿Acaso cambiaron su testamento sin que ella lo supiera? Ahora, por primera vez, uno de sus hijos decidió hablar, y la verdad es más triste de lo que imaginábamos. Hay informes de que Paquita no estaba lúcida en los últimos años, que pudo haber sido engañada y que incluso sus últimas voluntades pueden haber sido alteradas. Pero, ¿es esto cierto o hay intereses ocultos detrás de esta disputa? Y mira, antes de entrar en los detalles de esta revelación explosiva, ya deja tu like porque esto ayuda a YouTube a difundir este video a más personas que también quieren saber la verdad detrás de la muerte de Paquita. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Así estarás al tanto de todas las actualizaciones y noticias impactantes sobre tus artistas favoritos. Y, por supuesto, si puedes apoyar aún más al canal, envía un super thanks. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos exclusivos para ustedes. Pero si no puedes contribuir económicamente, comenta abajo cuál parte de esta historia te sorprendió más. Tu opinión es muy importante. Ahora, agárrense en la silla y miren hasta el final, porque la última sobre la muerte de Paquita la del barrio los dejará boquiabiertos. Paquita la del barrio, cuyo nombre verdadero es Francisca Viveros Barradas, nació el 2 de abril de 1947 en la pequeña ciudad de Alto Lucero, en el estado de Veracruz, México. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por desafíos, dificultades y un entorno que de muchas formas moldeó su personalidad fuerte y determinada. Criada en una familia humilde, creció en una casa modesta, rodeada por el sonido de las mareas del Golfo de México y por el intenso calor del interior veracruzano. Su infancia fue un periodo de pruebas, pero también de descubrimientos, ya que fue en este escenario donde comenzó a desarrollar el carácter que más tarde la convertiría en una de las voces femeninas más icónicas de la música mexicana. El hogar de Paquita no era un ambiente de lujo o confort. Su familia vivía con pocos recursos, dependiendo de trabajos estacionales y de lo que podían plantar para sobrevivir. Su madre, una mujer trabajadora y resiliente, hacía todo lo posible para garantizar que sus hijos tuvieran lo necesario para crecer. Sin embargo, como en muchas familias de la época, la figura paterna estaba ausente la mayor parte del tiempo. Su padre, un hombre de espíritu libre, no era exactamente un ejemplo de responsabilidad, algo que se repetía en muchos hogares mexicanos. Esa ausencia y el sufrimiento que veía pasar a su madre por la falta de compromiso del marido dejaron marcas profundas en la joven Francisca. Desde pequeña observaba los dolores de las mujeres a su alrededor, escuchando sus historias de desilusiones, traiciones y dificultades para mantener a los hijos sin el apoyo de los hombres. Estos relatos y experiencias se convertirían en la base de muchas de sus futuras composiciones. Desde muy joven, Francisca tuvo que ayudar en casa. No había espacio para una infancia prolongada o para juegos sin preocupaciones. A los 7 años, ya ayudaba a su madre con las tareas domésticas, lavando ropa, cocinando y cuidando de sus hermanos menores. El trabajo arduo era una necesidad, no una elección. Pero, a pesar de las dificultades, había algo que iluminaba sus días: la música. Aún de niña, descubrió que su voz tenía un tono diferente, cargado de emoción y fuerza. Le gustaba cantar mientras realizaba las tareas diarias, y siempre que podía, acompañaba a su madre en reuniones familiares, donde escuchaba a los adultos cantar rancheras y boleros, los estilos musicales que más tarde influirían en su carrera. El primer contacto de Francisca con la música fue a través de la radio, uno de los pocos lujos que la familia poseía. En las calurosas tardes de Alto Lucero, se sentaba al lado de su madre y escuchaba las grandes voces de la época, como Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Reyes y José Alfredo Jiménez. Quedaba fascinada con la fuerza de las letras, la emoción en las voces y el poder que la música tenía para tocar el corazón de las personas. A pesar de no entender completamente las letras, sentía el dolor,
la pasión y la rebeldía presentes en las canciones. Fue en esa época que comenzó a soñar, aunque de manera tímida, con un día también cantar para otras personas. La escuela nunca fue su punto fuerte. Aunque era inteligente, la necesidad de trabajar y ayudar en casa dificultaba su permanencia en el aula. Asistió a la escuela primaria durante algunos años, pero la educación formal era un privilegio lejano para las niñas de su condición social. Su educación vino principalmente de la vida, de la observación y de la experiencia. Aprendió más sobre el mundo escuchando las historias de las mujeres mayores que leyendo libros. Esa sabiduría práctica le ayudaría mucho en el futuro, especialmente cuando comenzara a componer sus propias canciones. La adolescencia llegó, y con ella, nuevos desafíos. A los 13 años, Francisca ya era prácticamente una adulta dentro de su casa. Mientras otras chicas soñaban con bailes y novios, ella se preocupaba por poner comida en la mesa y por evitar que su madre sufriera aún más por la falta de dinero. Fue en esta fase que comenzó a trabajar fuera de casa para ayudar económicamente a la familia. Consiguió pequeños empleos como empleada doméstica y mesera en locales. El ambiente de esos bares no era fácil para una joven como ella. Allí vio de cerca la dura realidad de las mujeres que frecuentaban esos lugares, muchas de ellas abandonadas por maridos irresponsables, buscando consuelo en la bebida o en las tristes canciones que sonaban en la radio. Una vez más, su sensibilidad absorbía esas historias y las guardaba, sin saber que un día transformaría todo eso en arte. Sin embargo, fue precisamente en esos bares donde su voz comenzó a ser notada. Durante las largas noches de trabajo, siempre que había una oportunidad, se arriesgaba a cantar para los clientes. Al principio era solo un juego, un momento de distracción en medio de la agotadora rutina, pero pronto se dio cuenta de que algo en ella llamaba la atención. Los asistentes al bar, acostumbrados a escuchar canciones sobre amor y traición, comenzaron a pedirle que cantara más. Su voz tenía un tono rasposo y fuerte, cargado de emoción y verdad. Cuando cantaba, su dolor, su historia y su rebeldía se transparentaban, tocando profundamente a quienes la escuchaban. Fue en este periodo que adoptó su primera gran lección sobre lo que significaba ser mujer en un mundo dominado por hombres. Muchos clientes del bar la elogiaban, pero también intentaban aprovecharse de su inocencia. Fue acosada, ridiculizada y, en algunos momentos, menospreciada por hombres que no aceptaban ver a una mujer imponiéndose a través de la música. Pero en lugar de dejarse abatir, Francisca comenzó a desarrollar la armadura emocional que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Aprendió a responder con ironía, a mirar de frente a aquellos que intentaban humillarla y, sobre todo, a transformar toda la frustración en fuerza si los hombres querían subestimarla. Ella demostraría que podía ser aún más fuerte que ellos. La primera gran relación de Paquita ocurrió cuando ella era aún muy joven, con solo 15 años. Criada en un ambiente donde las mujeres eran enseñadas a buscar un marido para garantizar estabilidad, creyó que ese hombre sería su salvación, una forma de escapar de las dificultades financieras y del arduo trabajo que enfrentaba todos los días para ayudar a su madre. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de hadas pronto se transformó en una pesadilla. Con el tiempo, Paquita descubrió que él ya estaba casado y que, para él, ella no era más que una aventura pasajera. La revelación fue devastadora. La traición no solo rompió su corazón, sino que también destruyó su confianza en los hombres. Por primera vez experimentó la sensación de ser engañada y utilizada, un sentimiento que la acompañaría durante muchos años y que se reflejaría en sus composiciones. A pesar de esta experiencia dolorosa, Paquita aún creía que podría encontrar un amor verdadero. Durante su juventud tuvo otras relaciones, pero casi todas terminaron de forma amarga. La mayoría de los hombres que pasaron por su vida la decepcionaron de alguna manera, ya fuera por traición, falta de compromiso o simplemente por no respetar su independencia. Ella nunca fue del tipo que aceptaba ser sumisa o que se conformaba con menos de lo que merecía. Esta postura hizo que muchos hombres se alejaran de ella, ya que no estaban acostumbrados a lidiar con una mujer tan fuerte y decidida. Pero a pesar de las decepciones, Paquita nunca permitió que la tristeza se apoderara de su vida. En lugar de lamentarse, transformaba su dolor en música, creando letras cargadas de emoción y rebeldía que hablaban directamente a miles de mujeres que también habían sido traicionadas y abandonadas. Una de las relaciones más comentadas de su vida fue con un hombre que, según ella, fue el que más la hizo sufrir.
Estuvieron juntos durante varios años y, durante ese tiempo, ella intentó de todo para que la relación funcionara. Sin embargo, el compañero era posesivo y celoso, además de no valorar a la mujer increíble que tenía a su lado. Muchas veces la humillaba y la hacía sentir inferior. Algo que la lastimaba profundamente. En entrevistas, Paquita reveló que hubo momentos en que se sintió atrapada en esa relación sin saber cómo salir. Sin embargo, su fuerza interior siempre fue mayor que cualquier obstáculo y finalmente encontró el valor para terminar la relación y seguir adelante. Con el paso de los años, Paquita se volvió cada vez más escéptica respecto al amor. En diversas entrevistas afirmó que los hombres eran, en su mayoría, ingratos y que no valían la pena. Su famosa frase "prefiero un perro a un hombre", porque al menos el perro es fiel, se convirtió en uno de sus lemas. Sin embargo, detrás de esta postura dura y a menudo sarcástica, había una mujer que, en el fondo, aún cargaba cicatrices emocionales profundas. Se convirtió en una persona más reservada cuando se trataba de su vida personal, evitando exponer detalles íntimos a los medios. Pero siempre dejaba claro que su prioridad era su música y su independencia, y que no necesitaba a un hombre para ser feliz. Muchos rumores circularon a lo largo de su carrera sobre posibles noviazgos y relaciones con figuras del medio artístico, pero Paquita nunca confirmó nada. Siempre fue muy discreta respecto a su vida amorosa. Después de alcanzar la fama, algunos fans especulaban que, detrás de la mujer fuerte y valiente que mostraba al público, había alguien que aún buscaba un amor verdadero, pero que tenía miedo de lastimarse nuevamente. Otros creían que simplemente había renunciado a las relaciones y prefería centrarse en su carrera. Independientemente de la verdad. El hecho es que Paquita siempre supo usar sus experiencias personales para crear canciones que hablaban directamente al corazón de su público. Además de sus relaciones amorosas, otro aspecto importante de su vida personal fue su relación con su familia. Siempre tuvo un gran cariño por sus hijos y nietos. Aunque su carrera a menudo exigía que pasara largos periodos lejos de ellos, aún así siempre se aseguró de que no les faltara nada y de que tuvieran una vida digna. Su papel como madre fue algo que siempre tomó muy en serio, ya que sabía lo difícil que era crecer en un entorno de dificultades, como ella misma había vivido. A lo largo de los años, hizo lo posible para dar a sus hijos una vida mejor que la que tuvo en su infancia. A pesar de su postura pública de dureza e independencia, quienes conocían a Paquita de cerca sabían que era una mujer extremadamente generosa y cariñosa. Siempre ayudaba a amigos y familiares cuando podía y también se involucraba en causas sociales, especialmente aquellas dirigidas a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su música era más que un desahogo personal, era una forma de dar voz a mujeres que muchas veces no tenían el valor de imponerse y exigir respeto. Su legado va mucho más allá de las canciones de desilusión amorosa. Se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia femenina. Con el paso de los años, Paquita se acostumbró a la idea de vivir sola. En entrevistas más recientes, cuando se le preguntaba si aún creía en el amor, respondía con ironía diciendo que el único hombre en quien confiaba era su perro. Se reía de estas situaciones y nunca mostraba arrepentimiento por haber optado por su independencia. En el fondo, tal vez encontró en el cariño de su familia y de sus fans un tipo de amor que era más verdadero y duradero que cualquier relación romántica. En los años 70, cuando decidió tomarse en serio la idea de vivir de la música, Paquita se mudó a la Ciudad de México. Era un paso arriesgado, ya que la capital mexicana era implacable con quienes no tenían dinero o contactos para sobrevivir. Comenzó a cantar en bares y cantinas, lugares donde los hombres eran mayoría y las mujeres rara vez eran tratadas con respeto. Muchos de estos bares eran conocidos por sus peleas, borracheras y por la presencia de hombres que veían a las cantantes como meros entretenimientos sin darles el debido valor. Sin embargo, a diferencia de otras artistas que intentaban agradar al público con canciones románticas y sumisas, Paquita lo hacía diferente. Cantaba sobre el sufrimiento femenino y la hipocresía masculina. Fue precisamente esta osadía la que llamó la atención. Mientras muchas cantantes de la época hablaban sobre el amor, Paquita cantaba sobre los hombres infieles, irresponsables y que abandonaban a las mujeres. Sus letras estaban cargadas de desprecio, ironía y, en muchos casos, de una furia justificada. Al principio, esta postura causó reacciones mixtas. Muchos clientes de los bares se enfurecían con sus canciones y con su actitud desafiante.
Algunos incluso intentaban intimidarla, pero Paquita nunca fue de retroceder. Siempre tuvo una lengua afilada y una respuesta lista para cualquier provocación. Cierta vez, un hombre borracho subió al escenario para burlarse de ella y su respuesta fue directa. Canta tú entonces si crees que lo haces mejor, pero dudo que puedas, porque un hombre nunca entenderá lo que es ser engañada como lo es una mujer. Esta escena se repetía con frecuencia y el público femenino comenzó a darse cuenta de que allí estaba alguien que hablaba por ellas. El reconocimiento fue creciendo, aunque aún de forma lenta. Paquita abrió un pequeño bar donde comenzó a presentarse regularmente. El lugar pronto se convirtió en un punto de encuentro de mujeres que buscaban un refugio, un lugar donde sus dolores eran reconocidos y expresados a través de la música. Fue en este ambiente donde compuso sus primeras canciones originales. Canciones que hablaban abiertamente sobre la revuelta contra los hombres que las abandonaban y engañaban. El bar se hizo famoso y atrajo la atención de productores musicales que finalmente comenzaron a ver en ella una artista comercialmente viable. En los años 80, Paquita logró grabar su primer álbum, pero fue con la canción Rata de dos patas que realmente estalló. La canción era un verdadero puñetazo en el estómago, una declaración de guerra contra los hombres que traicionan, mienten y destruyen vidas. Curiosamente, la canción fue interpretada por muchos como una indirecta a políticos corruptos, algo que ella nunca confirmó directamente, pero tampoco negó. La letra decía cosas como rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, y de inmediato conquistó el corazón de miles de mujeres que habían pasado por desilusiones amorosas. 2000 fue preguntada sobre su opinión respecto a la comunidad LGBTQ+, su respuesta fue ambigua y dejó a muchas personas incómodas. Cada uno hace lo que quiere siempre y cuando no se metan conmigo. Esto generó una ola de críticas y pedidos de retractación, ya que muchos interpretaron sus palabras como un signo de desdén hacia la comunidad. Después del incidente, se esforzó por aclarar que no estaba en contra de nadie, pero el episodio manchó un poco su imagen ante parte del público. Otra polémica surgió cuando fue cuestionada sobre los hombres que también sufren en las relaciones. Con su sinceridad habitual, respondió, si un hombre sufre, probablemente es porque se lo merece. Ellos hacen eso con las mujeres todo el tiempo. Esta respuesta inflamó aún más a sus críticos, pero reforzó su postura de mujer inquebrantable. A pesar de todas las controversias, Paquita nunca perdió su esencia. Continuó lanzando canciones impactantes, manteniendo su imagen de guerrera y expandiendo su influencia más allá de la música. En los años 2010, comenzó a aventurarse en la política, defendiendo causas enfocadas en la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia doméstica. Muchas personas comenzaron a verla no solo como una cantante, sino como una activista cultural. La salud de Paquita, la del barrio, comenzó a dar señales de fragilidad muchos años antes de convertirse en un problema realmente grave. Durante gran parte de su vida, tuvo una rutina extenuante, marcada por giras intensas, noches mal dormidas, una alimentación desregulada y altos niveles de estrés. El desgaste físico y emocional acumulado a lo largo de los años, sumado a hábitos poco saludables, comenzó a cobrar su precio. Pero, como siempre fue una mujer fuerte y decidida, insistió en seguir trabajando, ignorando las señales del cuerpo y evitando médicos siempre que podía. Para Paquita, parar significaba debilidad, y la debilidad era algo que no permitía en su vida. Durante la juventud y buena parte de la vida adulta, rara vez se preocupó por su salud. Bebía ocasionalmente, no practicaba ejercicio y su alimentación no era de las mejores. Le gustaba la comida típica mexicana, rica en grasas y carbohidratos. Y nunca fue adepta de dietas. Como tantas otras mujeres que pasaron por dificultades, veía la comida como una forma de consuelo y compensación para los dolores emocionales. Su peso varió bastante a lo largo de los años y nunca se incomodó con su apariencia, pues creía que su verdadera belleza estaba en la voz y en la fuerza que transmitía al público. Sin embargo, esas elecciones acabarían teniendo consecuencias serias más tarde. Los primeros signos de alerta surgieron a principios de los años 2000, cuando comenzó a sentir fatiga constante y dificultades para respirar durante sus shows. Al principio, atribuyó esto al cansancio natural de la rutina pesada, pero conforme pasaba el tiempo, los síntomas se volvían más frecuentes. En 2004, fue diagnosticada con diabetes tipo 2, una condición común pero peligrosa, especialmente para alguien que no solía seguir recomendaciones médicas.
El diagnóstico vino acompañado de orientaciones para cambiar su alimentación y monitorear los niveles de azúcar en sangre, pero no lo tomó muy en serio. Continuó comiendo y bebiendo como le gustaba, creyendo que con algunos cuidados básicos podría mantener la enfermedad bajo control. Sin embargo, la diabetes trajo otras complicaciones a lo largo de los años. Además de la fatiga extrema, comenzó a tener problemas circulatorios y picos de glucosa descontrolados, lo que la dejaba cada vez más débil. En diversas ocasiones, llegó a sentirse mal antes de subir al escenario, pero siempre insistía en continuar, poniendo la carrera y a los fans por encima de su propia salud. Los amigos y familiares intentaban convencerla de que descansara más y de que se sometiera a un tratamiento adecuado, pero Paquita nunca fue de aceptar órdenes de nadie. Para ella, dejar de cantar significaba perder su identidad. A partir de 2010, los problemas de salud se intensificaron. Comenzó a tener crisis de presión alta, dolores fuertes en las piernas y episodios de mareos frecuentes. En algunas ocasiones, necesitó ser llevada al hospital de emergencia, pero siempre hacía hincapié en minimizar la gravedad de la situación. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su estado de salud, respondió con su habitual ironía: "Aún no es hoy que él venga a buscarme", provocando risas del público, pero preocupando a aquellos que la conocían de cerca. Con el paso de los años, la situación se volvió más seria. El exceso de trabajo y la falta de cuidados médicos resultaron en un cuadro de insuficiencia renal, causado directamente por la diabetes descontrolada. Esta nueva complicación trajo una serie de restricciones a su vida, forzándola a realizar sesiones regulares de hemodiálisis. Aún así, se resistía a disminuir su carga de trabajo. En 2018, durante un show en la Ciudad de México, necesitó interrumpir la presentación en medio de la canción, pues se sintió débil y casi se desmayó en el escenario. El episodio generó preocupación entre los fans y los medios, y fue uno de los primeros signos públicos de que su salud se estaba deteriorando rápidamente. A partir de 2020, el declive se volvió más evidente. En varias entrevistas apareció visiblemente más delgada y con dificultades para hablar por largos periodos. Algunos rumores comenzaron a circular sobre una posible enfermedad grave, y muchos fans creían que estaba ocultando un diagnóstico más serio. En 2021, fue internada con una infección pulmonar, lo que llevó a muchos a especular que podría ser COVID-19, pero el equipo de la cantante negó y afirmó que era solo un problema respiratorio común. Sin embargo, la internación fue una alerta para todos los que la rodeaban, pues quedó claro que su cuerpo ya no resistía como antes. En los últimos años de su vida, los problemas cardíacos se convirtieron en una preocupación constante. Las crisis de insuficiencia cardíaca se volvieron más frecuentes y comenzó a depender de medicamentos diarios para mantener la presión bajo control. En 2023, necesitó cancelar una serie de shows debido al agravamiento de su estado de salud. Por primera vez, Paquita parecía aceptar que necesitaba desacelerar. En una de sus últimas entrevistas, habló sobre la dificultad de aceptar que su cuerpo ya no acompañaba su voluntad. "Siempre he sido una mujer fuerte, siempre he aguantado todo, pero llega un momento en que el cuerpo dice, ya basta". A pesar de todas las fases, continuó cantando hasta donde pudo. En 2024, hizo su última gran presentación, un show emocionante en el que, visiblemente debilitada, cantó sus mayores éxitos para una audiencia emocionada. El público sabía que esa podría ser su despedida, y el ambiente en el evento fue de reverencia y gratitud. Paquita, sentada durante buena parte del show debido a las dificultades para mantenerse de pie, hizo hincapié en agradecer al público por todo el cariño a lo largo de los años. Fue un momento histórico, marcado por lágrimas y aplausos interminables. Testamento alegaron que debido a la salud frágil de la madre en los últimos años la firma del documento debería ser investigada y pidieron una auditoría para verificar si hubo algún tipo de coerción o falsificación. El caso rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en la prensa mexicana. Programas de chismes dedicaron horas a analizar cada detalle del testamento, invitando a abogados y expertos para discutir los desarrollos del proceso. Algunas personas cercanas a la cantante salieron en defensa de la sobrina beneficiada, alegando que realmente cuidó de Paquita y que era natural que la artista quisiera recompensarla. Sin embargo, otros defendían a los hijos y decían que, independientemente de la relación que tuvieran con la madre, tenían el derecho legítimo a la herencia.
Otro punto que trajo aún más polémica fue la revelación de que Paquita poseía una fortuna mucho mayor de lo que se imaginaba. Durante años se especulaba sobre su situación financiera, ya que la cantante nunca ostentaba riqueza y, en varias entrevistas, decía que no era millonaria. Sin embargo, documentos revelaron que, además de las propiedades conocidas y los derechos de autor de sus canciones, también poseía inversiones que no eran de conocimiento público. Esto levantó aún más dudas sobre quién realmente tendría derecho a esos bienes, ya que algunos no estaban listados en el testamento divulgado. Mientras la disputa por la herencia continuaba, otras personas surgieron reclamando partes del patrimonio. Exempleados alegaron que Paquita les debía dinero y acudieron a la justicia para cobrar valores que, según ellos, nunca fueron pagados. Unos excompañeros musicales también se manifestaron, afirmando que contribuyeron significativamente al éxito de la cantante y que deberían tener una parte de las ganancias generadas por sus canciones. Todo esto solo complicó aún más la situación, convirtiendo el caso en una verdadera novela que parecía no tener fin. La disputa legal se arrastró durante meses y la imagen de Paquita comenzó a ser utilizada por diferentes lados como justificación para las reivindicaciones. Algunos de los hijos insistían en que la madre jamás habría tomado una decisión como esa si hubiera estado en plena posesión de sus facultades mentales, mientras que la sobrina beneficiada alegaba que Paquita siempre demostró gratitud por el cuidado que recibió en los últimos años y que, por eso, hizo hincapié en dejarla como principal heredera. Ninguno de los lados parecía dispuesto a ceder, y la pelea comenzó a afectar la memoria de la cantante ante el público. Mientras sus fans querían solo recordarla por su música y legado, los medios no paraban de explorar cada nuevo detalle del conflicto. A pesar de toda la controversia, la verdad es que Paquita la del Barrio siempre fue una mujer independiente que tomó sus propias decisiones a lo largo de la vida.